Día 21 de nuestro recorrido por este y con este libro maravilloso, La armadura de Dios. Estamos ya en el capítulo 9, la segunda parte. La meditamos de la página 169 a la página 178. Y a mí el número me parece muy significativo porque el día 21 ha marcado mucho el tema de la oración, de la intercesión, de la guerra espiritual, porque fueron la cantidad de días que Daniel estuvo orando en el Antiguo Testamento, en batalla espiritual y en guerra espiritual, hasta que el ángel Gabriel llegó con la palabra que el Señor le había mandado cuando él se dispuso a orar. De esto se ha escrito mucho, hay muchos libros, eh, se ha hecho mucho con los 21 días del ayuno y la oración de Daniel, y me parece que 21 días para meditar en este libro tienen mucho que ver con este sentido espiritual, porque el Señor nos ha estado preparando a través de la sabiduría espiritual que derramó sobre Madre Nadine, que seguramente en la presencia del Señor intercede por nosotros y pide por nosotros. Así que el día 21 tiene un significado espiritual muy profundo y que nos sirva a nosotros para darnos cuenta que durante 21 días hemos caminado en lectura y en meditación, ojalá haciendo oración este libro y llevándolo a la práctica. Estamos hablando de la cruz y, como decía anteriormente, es un tema que lamentablemente a muchos cristianos ya no les gusta oír, pero que no se nos olvide que el evangelio sin cruz no es el evangelio de Jesús, así de simple. Podrán resucitar muertos, sanar enfermos, liberar, etcétera, pero si no hay cruz, ahí no se está proclamando el evangelio de Jesús. Y como diría el grande San Juan Pablo II, mientras el mundo gire, la cruz de Cristo siempre va a estar presente. Lo decíamos anteriormente, el demonio y el mundo nos invitan a huir de la cruz. Mateo 27:40, que le decían a Jesús: si eres el Hijo de Dios, líbrate del suplicio y baja de la cruz. Y esto sigue pasando hoy a los que estamos unidos a Jesús. Porque cuando estemos pasando por pruebas, por dolor, por sufrimientos, vamos a tener la tentación, va a llegar la tentación de renegar de Dios, de renegar de la cruz, de renegar de la prueba. Y si caemos en esa tentación, estaremos dándole la victoria al mundo, estaremos dándole la victoria a Satanás. Jesús sabía que si se bajaba de la cruz, y por supuesto que podía, porque era y es el Hijo de Dios, el plan de la salvación se echaba a perder. Pidámosle la gracia al Señor cuando estemos pasando oración de sequedad, oración de desierto, de aridez, cuando estemos pasando la prueba, que no permita en su gracia que reneguemos de Él, que nos apartemos de Él, que huyamos de la cruz. El Salmo 13:2, el salmista reza: ¿hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? El salmista también se sentía tentado y preguntaba: cuánto tiempo más? Nosotros tal vez hemos pasado también por aquí y nos hemos preguntado: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a pasar esta enfermedad? ¿Hasta cuándo va a llegar la conversión de mi familia? ¿Hasta cuándo voy a salir de esta deuda económica? ¿Hasta cuándo? Y cuando estemos ahí, pidamos la gracia, porque el Señor sabe el tiempo y la hora en que la prueba se va a terminar. Todos sufrimos. Hay sufrimiento emocional, físico, espiritual. Y el sufrimiento, por supuesto, que nos debilita, nos hace vulnerables. Pero si lo unimos al de Jesús, ese sufrimiento cobra otro sentido. El sufrimiento en sí mismo es muerte,
El sufrimiento en sí mismo mata, el sufrimiento en sí mismo es malo, porque el ser humano no fue creado para sufrir. Doctor de la Iglesia, Agustín, decía que fuimos creados para ser felices, con un deseo ilimitado de felicidad. La naturaleza humana busca la felicidad. ¿Qué pasó? Pues la herida que dejó el pecado original en nuestra naturaleza hace que suframos. ¿Qué hizo Dios en Jesús su Hijo? Enseñarnos que el sufrimiento tiene sentido y tiene un sentido redentor. No se trata de sufrir por sufrir, no. Se trata de que cuando llegue el sufrimiento, porque el sufrimiento no hay que buscarlo, va a llegar. Lo podamos unir al de Jesús. Y unido al de Jesús podamos vivir la esperanza que nos lleva a la resurrección. La esperanza que nos lleva a la resurrección. Y vivir esa paz de la que habla Pablo en Filipenses 4:7, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que guarda nuestros corazones. Esto es maravilloso. Los que hemos pasado pruebas difíciles, los que hemos vivido sufrimientos grandes y hemos experimentado esto, que es gracia, por favor, porque todo es gracia, como diría la gran doctora de la Iglesia, Santa Teresita del Niño Jesús, todo es gracia. Hemos experimentado esta paz que guarda el corazón aún en medio del sufrimiento. Pablo habla de algo que muchos interpretan mal y otros no entienden cuando dice en la carta a los Colosenses, el capítulo 1, verso 24, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la iglesia. Pablo está diciendo esto no porque el sacrificio de Jesús no haya sido suficiente. El sacrificio de Jesús fue suficiente. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo cuando habla de esto? Pablo está recordándonos que somos miembros del cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo que es la iglesia, y como miembros del cuerpo místico de Cristo, unidos al cuerpo del crucificado, también nosotros llevamos las llagas de Jesús en niveles distintos, de maneras distintas. Pero también nosotros compartimos con Jesús su dolor, su sufrimiento. Esto debe de estar claro. Esto debe de estar clarísimo. Y no estamos haciendo una apología del sufrimiento, ni mucho menos. Simplemente estamos siendo honestos, realistas. Todos sufrimos. Pero no es lo mismo sufrir con el Señor que sufrir sin Él. Algo sí prometió el Señor, de muchas cosas. En el mundo van a tener tribulaciones. Pero no tengan miedo, dijo Jesús, yo ya vencí al mundo. Permanezcan en mí, dijo el Señor. Entonces no es lo mismo sufrir con el Señor que sufrir sin el Señor. Y el sufrimiento redentor, cuando se hace redentor, es cuando lo unimos a Jesús. Trae frutos maravillosos. Trae frutos maravillosos. El derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés fue después de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Cuando nosotros vivimos con el Señor místicamente este proceso de muerte y resurrección, vamos a ver los grandes frutos que esto trae, las grandes bendiciones que esto trae. Quien ha vivido de manera muy particular, y no habrá nadie que lo viva igual que ella, esto del sufrimiento redentor unido a Cristo, es María, es mamá. Lucas 2:35, ¿qué le dice a Simeón? Y a ti misma una espada te va a atravesar el alma, el corazón, dice otra versión.
a fin de que salgan a la luz las intenciones de muchos corazones. María ha vivido esta unión. También su corazón fue traspasado por la espada del dolor. María, como decía Juan Pablo II, está asociada a la obra redentora de una manera muy especial, como ninguna otra criatura. Atención, criatura. María es criatura. Es la Inmaculada Concepción, sí, está libre de todo pecado, sí, ha sido revestida de dones y carismas como ninguna otra criatura, sí, pero es criatura. Y fue unida a la obra redentora de Jesús de manera muy particular. Ella nos puede ayudar. Ella nos quiere ayudar. Madre Nadine menciona el acontecimiento de Medjugorje, que para mí es una devoción muy particular. He recibido gracias muy especiales a través de este acontecimiento y nos recuerda cómo ahí la Virgen nos pide ayuno y oración, a pan y agua, especialmente los miércoles y los viernes. Y Madre Nadine, que ya nos había contado antes que ella quiso hacer un ayuno por sus propias fuerzas y le fue muy mal, ahora nos cuenta cómo el Señor le pide un ayuno. Y cómo este ayuno fue distinto y tuvo muchos frutos. ¿Por qué? Porque fue el Señor el que se lo pidió. Y nos da una enseñanza que a mí me parece muy importante. El ayuno es bíblico, da fuerza a la intercesión, pero si es el Padre el que nos lo pide, el que lo desea. Hay un gran poder en el ayuno. Hay un gran poder en el ayuno, pero ella nos recuerda algo. El ayuno debe de ser guiado por el Señor. Por supuesto que en la liturgia de la Iglesia Católica hay días donde el ayuno es precepto y la Iglesia nos invita a vivirlo como parte de la liturgia. Pero fuera de esto, cuando tengamos que hacer ayuno, preguntémosle al Señor si es su voluntad o dejemos que el Señor nos lo muestre. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a dar la gracia de vivirlo como Él quiere que lo vivamos. Así que preguntémosle al Señor, que no sea iniciativa nuestra, que no sea esfuerzo nuestro, porque entonces vamos a fracasar. Esto tiene que ver con nuestro libre albedrío. Y se nos enseña que este don, porque es un don del Señor, debemos de ofrecérselo al Señor, debemos de entregárselo al Señor. En el altar de nuestro corazón, ofrecerle nuestro libre albedrío y decir como María, como mamá, hágase en mí según tu palabra. Se nos comparte un testimonio de lo que el sufrimiento redentor puede lograr y cómo Madre Nadine, ofreciendo un pequeño sufrimiento por una amiga que tenía un gran sufrimiento, vio un milagro de sanación. Dios tomó su sufrimiento pequeño para sanar un sufrimiento grande, grande. Y podemos ver eso nosotros también. Haz la prueba, dice el salmista, y verás qué bueno es el Señor. Madre Nadine nos da un último consejo. Ella nos dice que aunque no se nos haya quedado nada, que este sí se nos quede y es el más importante. Que el ministerio de intercesión es un ministerio para niños. ¿Qué quiere decir? Que los niños no calculan el precio del amor. Ellos simplemente aman. Estamos llamados a ser como niños para entrar en el reino de los cielos.
estamos llamados a ser como niños. Niños que siempre, siempre, siempre dependan del Señor. Hacemos la oración final que Madre Nadine propone para quienes hemos finalizado, valga la redundancia, la lectura del libro, y pedimos que con esta oración recibamos esa gracia especial de sabernos guerreros y de sabernos intercesores. La hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, Señor, a los que estamos con María al pie de la cruz, la unión contigo y la confianza en aquella a quien se le dio el poder de conquistar al mundo. Ayúdanos a revestirnos de la armadura de Dios para combatir no contra fuerzas humanas, sino contra los principados y poderes que gobiernan este mundo de tinieblas, los espíritus malignos que se encuentran en las regiones de lo alto. Ayúdanos a estar firmes con la verdad como nuestro cinturón, la justicia como nuestro escudo y el celo de propagar el evangelio de la paz como nuestro calzado. Danos la plenitud de la fe, firme e inmovible como una roca, en la que podamos descansar serenos y estables en medio de las cruces, afanes y decepciones de la vida. Una fe valiente que nos inspire a emprender y llevar a cabo sin vacilar las grandes obras por Dios y para la salvación de las almas. Una fe que nos impulse, unidos, a encender en todas partes el fuego del amor divino, para iluminar a aquellos que están en tinieblas y bajo la sombra de la muerte, para animar a los que están flojos, para revivir a los que están muertos por el pecado, y una fe que en cualquier circunstancia sea nuestro escudo para extinguir los dardos encendidos del maligno. Enséñanos a tener tu mentalidad y a ponernos el casco de la salvación y a convertirnos en la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Haznos caer en cuenta de que debemos orar en el Espíritu en cada oportunidad, especialmente por todos los de la Santa Compañía. Bendice a los que han lavado las vestiduras en tu sangre con el don del agua de la vida, para que cuando la batalla de la vida haya terminado, el que está sentado en el trono y tú, Cordero sacrificado, reciban toda alabanza, honra, gloria y acción de gracias por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.